cualquier cosa me va diciendo y demás. Si hay alguna pregunta y demás, pueden ir tomando la palabra, por supuesto, es esperable que tomemos la palabra, somos muchos, pero lo mismo, si alguien quiere pedir la palabra, puede hacer una pregunta escrita o dice, profe, te van a hablar, me avisa Cata o me dice y agarran el micrófono y hablan. Entonces, vamos hacia acá. Bueno, les decía, el teórico de hoy tiene que ver con un escrito de Freud, escrito en 1905, que es el chiste y su relación con lo inconsciente. Este es un texto, como acabo de decir, de 1905, que viene a cerrar, y ustedes saben bien que tienen el parcial la semana que viene, el primer núcleo temático del programa de psicoanálisis. El programa de psicoanálisis, no sé si lo han trabajado en su completud o no, son 3 unidades que están pensados desde la perspectiva de los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, aportados, discernidos y señalados por Lacan. Jacques Lacan es en el seminario 11, en 1964, a partir de la lectura de Freud, va a dar un seminario que va a nominar con los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Esos van a ser el inconsciente, la pulsión, la transferencia y la repetición. Mayoritariamente ustedes tienen ordenado el texto de Freud y vamos a ir hacia allá. Ustedes tienen ordenados el programa casi cronológicamente en los textos de Freud. Bien, esto además de tener cierta lógica cronológica, tiene cierta lógica conceptual. Si es que ustedes en los primeros textos van a trabajar el gran núcleo teórico, lo vamos a nombrar de ese modo, que es el inconsciente, ¿sí? Luego van a trabajar la pulsión, luego la transferencia y finalmente la repetición. Esto acá tiene un breve gráfico que lo he traspolado del PDF de introducción que doy siempre yo anualmente, que además lo he separado en tres grandes etapas freudianas, que pueden ser muchas más, pero es como la etapa preanalítica, previo a 1900. Ustedes saben que en 1900 se publica la interpretación de los sueños, ya es el hito fundacional que da comienzo al psicoanálisis. Entonces, previo a eso, estudios sobre la histeria, los trabajos de Freud con Breuer, su relación con Charcot, con Flies y demás, las cartas de Freud con Flies. Ustedes podemos considerar eso como la etapa preanalítica de Freud. Luego, con la interpretación de los sueños, y aproximadamente, entiendan que todo esto es arbitrario, entramos a una etapa que vamos a denominar ahora, no está escrito acá, pero que sí la vamos a trabajar ahora, la cuestión de las formaciones del inconsciente, porque vamos a ver fundamentalmente este concepto basal en la teoría del psicoanálisis, que es lo inconsciente. A partir de allí, que va a ser lo que vamos a ver en la unidad 6, 7 y 8, vamos a entrar al concepto de pulsión, a partir de los textos de sexualidad de Freud. Luego vamos a ver alrededor de 1910, 1912, los textos sobre transferencia, para llegar a 1920 con más allá del principio de placer, que vamos a entrar de lleno en lo que es la segunda tópica freudiana, pero además vamos a centrarnos en el concepto de la repetición. Entonces, 4 conceptos fundamentales: inconsciente, pulsión, transferencia y repetición. Yo acá abajo están separados en una etapa preanalítica, en una primera tópica que va de 1900 a 1920 y una segunda tópica que va de 1920 en adelante. ¿Por qué les pongo esto y trato medianamente de ordenárselos? Es porque este es un texto de 1905. Freud publica, es decir, estamos en la primera etapa de la primera tópica freudiana. ¿Bien? 1900 publica la interpretación de los sueños, 1901 va a publicar
en psicopatología de la vida cotidiana, y 1905 va a publicar dos textos que son de mucha importancia. Uno es El chiste y otro es Tres ensayos sobre teoría sexual, que va a ser el texto que ustedes van a ver luego de rendir el parcial, que va a dar inicio al gran tópico de la pulsión a partir de la sexualidad, por decirlo de algún modo, que bueno, ya es otro tema que no vamos a abordar directamente hoy. Entonces, estamos ubicados y los textos, y así hacemos un recorte menor, pero bueno, no iba a poner todos los recortes posibles en este gráfico. Si hacemos un recorte menor, de 1900 a 1905, es lo que podemos considerar la producción fuerte teórica de Freud para elaborar las cuestiones que conciernen al inconsciente. Y lo que Lacan va a reunir en el seminario 5, y lo va a decir de un modo más práctico, como las formaciones del inconsciente. Ustedes saben que tenemos las formaciones del inconsciente, tenemos los lapsus, tenemos los actos fallidos, tenemos los síntomas, tenemos los sueños, y a partir de ahora vamos a tratar de ingresar a la cuestión del chiste. Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, los textos importantes de 1900 a 1905, en donde Freud va a trabajar fundamentalmente todo lo que ustedes han estado viendo en estas unidades tiene que ver con justificar el concepto de inconsciente, que si bien ese texto es de 1915, por supuesto hay algunas alteraciones, el programa no es completamente lineal, no tendría ningún sentido, donde ustedes vieron lo de legítimo y necesario, pero en todos estos textos que vienen trabajando, ustedes están viendo formas de expresarse del inconsciente, por qué existiría el inconsciente, qué es el inconsciente, cómo accedemos al inconsciente, etc. En eso, lo que Lacan formula y arma sucintamente son las formaciones del inconsciente. Un texto fundamental es El chiste, que a modo de curiosidad, pero que quizá después se puede hacer algún paralelismo interesante. Ernest Jones, el biógrafo de Freud, va a contar que este texto justamente Freud lo trabaja en paralelo, tenía los dos manuscritos y escribía uno, escribía el otro, con tres ensayos de teoría sexual. Con lo cual es un dato interesante porque está bueno para pensar cómo la relación a lo inconsciente y la sexualidad, si bien en primera instancia parece que no tiene nada que ver, pero sí tienen que ver. Porque Freud está pensando en la ganancia del placer, porque la función del chiste es la ganancia del placer. Y está al mismo tiempo elaborando sus tres ensayos para una teoría sobre la sexualidad. Pero sí, ya a partir de ahora ya es importante que empecemos a ver en perspectiva que la ganancia de placer tiene que ver con una palabra, un significante, que es la satisfacción. La ganancia de placer no es lo lindo, lo gracioso, lo que comúnmente trabajamos. Para el psicoanálisis, la ganancia de placer tiene que ver con un placer pulsional, y que para ese placer pulsional podemos empezar a utilizar la palabra de lo que es la satisfacción. Entonces, efectivamente, Freud, a partir de introducirse en la sexualidad, ve que hay algo de ganancia de placer, que hay una satisfacción para el aparato psíquico, y efectivamente, aunque parezca que no, al mismo tiempo había algo de eso en su elaboración sobre el chiste. Entonces, me había olvidado, pero lo que vamos a hacer ahora, vamos a escuchar una canción para que ustedes me digan qué les provoca esta canción. Son 3 minutos, vamos a poner la canción. Si quieren pueden ir poniendo en el chat una palabra de lo que les provoca esta canción.
Bueno, entonces, paz, nostalgia, extrañitis, paz, ganas de dormir, sí, está muy bien. Bueno, es un buen horario ya, tampoco es que son las 8 de la mañana. Tristeza, relajación, tranquilidad, paz, nostalgia. Bueno, entonces ya vamos a ver al final de la clase qué tiene que ver todo esto con el chiste, la nostalgia, el amor, la paz, las ganas de dormir y las ganas de llorar y todo eso con el chiste. Pero mientras vamos a ir directamente al texto. Eh, ya localizamos en qué parte de la obra freudiana tenemos el texto. Ahora, otra cuestión importante que me parece para transmitir y que ustedes ya tienen que empezar a, a, a ver a partir de la lectura de Freud es el modo de investigar y el tratamiento que hace Freud de los temas. Primero es que siempre está mirando a fenómenos que en apariencia no serían tan relevantes, ¿sí? Tan importantes, eh, tan. Bien, entonces vemos como Freud ha estudiado los lapsus, ha estudiado los olvidos, estudia los sueños y ahora estudia el chiste. Bien, y además, cuando ustedes comiencen a leer, no sé qué capítulos exactamente tienen, porque es un texto largo, eh, eh, ustedes van a ver que el modo de proceder de Freud tiene que ver eh, con dilucidar el estado de arte, lo que se llama, ustedes lo van a ver en metodología el año que viene, con ver, bueno, quiénes han investigado este tema, qué han dicho de ese tema, y además está siempre orientado por lo que ustedes van a conocer como una hipótesis. Si bien él no trabaja de ese modo, y el psicoanálisis no trabaja necesariamente de ese modo, sino trabaja más al modo de un ensayo, uno podría decir que tiene la hipótesis primero de entrada, porque si no, no se podría investigar, lo que el chiste tiene algo que ver con, con el inconsciente, con lo inconsciente, con su descubrimiento, con el psicoanálisis. Ve allí eh, eh, algo que no todos ven, entonces tiene esa hipótesis de trabajo. Bueno, esto nos va a esclarecer qué es lo que es el inconsciente, el chiste. Bien. Asimismo, toma a todos los investigadores previos a él y va a decir qué trabajan del chiste, qué no trabajan, uno investigó esto, otro investigó aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de allí, con una, bueno, honestidad intelectual envidiable, va desentrañando algunas cuestiones que le van a permitir finalmente no hablar del chiste, ni del sueño, ni... incluso también lo van a ver en el texto de Tres ensayos de teoría sexual, no de ir qué sé yo, al comité de los chistosos a explicarle de qué se trata el chiste y no ir al comité de los científicos que estudian el sueño y explicarles qué es lo que es el sueño, sino el movimiento es inverso, es ver qué nos explican estas pequeñas cuestiones al psicoanálisis, cómo nos sirven a nosotros para entender la práctica del psicoanálisis y el psicoanálisis mismo. Entonces, me había olvidado releerlos, pero me pareció notable una cita que trabajando para la clase había
leí por primera vez, que en realidad un colega me la hizo llegar, y es una cita de Oscar Mazota. Oscar Mazota fue el introductor de Lacan al español, podríamos decir, a la Argentina. Fue uno el precursor de Lacan en Argentina, un psicoanalista, un intelectual eh, porteño que andaba con Sebrelli y Viñas, eh, haciendo cosas en Buenos Aires, de la cultura muy argentina, que fundamentalmente ligado a las letras, que empieza a leer psicoanálisis, empieza a analizar, se es psicoanalista, se va a Francia, vive en Barcelona y comienza a traducir al castellano a Lacan. Esto también, si no me voy por las ramas, lo vamos a retomar porque tiene que ver con la cuestión estructuralista de la que vamos a hablar en breve. Pero no importa. Voy a la cita para no irme mucho, y es que eh, viene hablando de la importancia que tuvo Freud, etc. Y dice, ni los mismos seguidores de Freud le perdonan eso que en definitiva Freud venía a decirnos, que lo serio del hombre consiste en que el hombre está estructurado como un chiste. Que el hombre está estructurado como un chiste tiene una potencia enorme que quizá la podamos desplegar ahora o quizá no, pero quizá en otro momento cada uno la puede ir desplegando o escuchando de diferentes modos, ¿no? Que el hombre está estructurado como un chiste. Entonces, con esa perspectiva, ingresamos al texto, tenemos también la modalidad freudiana de investigación, de intuición, de tratamiento que va haciendo, que ustedes ya deben hace 2 meses que vienen leyendo, desde el 6 de abril, imagino que están leyendo todos los textos y los escritos de Freud, que ya vamos por la unidad número 5, que además rendimos la semana que viene. Aprovecho para decirles que se rinde en el horario de práctico. En realidad no hay un horario para rendir, sino mayoritariamente cada práctico decidirá el modo en que les pide una tarea y van a tener 24 horas para resolver ese parcial. De todos modos, las consignas precisas las van a dar en cada práctico. Y sí es importante que sepan que no hay teórico y no hay práctico. En mi caso hay una clase de consulta por las dudas en el horario del práctico, pero sí, por favor, sepan que no hay teórico, eso me lo encargó Mariana que se los diga. Con lo cual, suponemos que ustedes, la unidad 1, 2, 3, 4 y 5, que son todas las unidades que ingresan, ya tienen todo leído. Entonces, en esa lectura freudiana, ustedes ya pueden intuir el modo de abordaje en el campo de la investigación y la metodología freudiana para investigar. Entonces va a decir, bueno, el chiste, ¿qué es lo que sería el chiste? Y lo primero que se encuentra es que el chiste no necesariamente tiene que ver con lo cómico. Es decir, que hay una diferencia importante entre lo cómico y el chiste. Es decir, que no todo lo cómico es el chiste, ¿sí? Con lo cual va a tratar de abordar de qué se trata la estructura del chiste. Es decir, qué hace que algo sea un chiste. ¿Bien? No cualquier cosa que nos da risa tiene la estructura de un chiste. De ahí ya hay una cuestión interesante para señalar en este punto, y es referido a, a que la traducción alemana de Witz, ¿sí? Que Witz es la traducción del chiste. Si ustedes ven acá, a ver a dónde está esto. Esto, del Witz, que la traducción española está a veces sí y a veces no. Eh, eh, tiene bueno, no tiene una traslación directa, como verán también eso ya es muy importante en el chiste, acá es donde Freud va a situar también traducciones, extracción en italiano, no se los reproduzco porque no soy italiano, pero es traductore, traductore, que la traducción es una traición en el sentido propio, digamos, de que hay significantes, ya vamos a ver el significante, que solamente son eso, digamos, no tiene una traducción posible. Pero bueno, en el intento de traducir,
como verán, el witz tiene que ver con la gracia, con el alma, con esa connotación, el alma de un chiste, el ingenio que tiene un chiste, la sutileza, la agudeza, la picardía. Entonces, generalmente nosotros en castellano no lo traducimos o sea, el witz es el chiste, pero tratamos de decir el witz del chiste, es decir, la gracia del chiste, la picardía, la sutileza. Entonces, un poco la intuición freudiana a partir de la cual parte de investigar y a la cual llega es que lo cómico se le tiene que sumar algo del witz, del ingenio, de la picardía, de la sutileza para transformarse en un chiste. Bien, entonces a partir de eso Freud eh, va a postular, ¿sí? En primera instancia la diferencia, que lo cómico no es el chiste, y esto eh, a partir de acá vamos a ver dos líneas fundamentales que tienen que ver con el tratamiento del chiste. Una que va a ir hacia lo que Lacan después va a dar una vuelta sobre la parte significante del chiste. Ya vamos a ir hacia ese lado, ¿sí? Porque eso tiene que ver necesariamente con que empecemos a entender. ¿Se acuerdan que les dijimos que la unidad 1 a 5 tiene que ver con el concepto de inconsciente? Bueno, el inconsciente, como venimos trabajando, ustedes, no sé si ya lo han trabajado en sus prácticos o en el teórico, empezar a pensarlo estructurado como un lenguaje. Eso es un aporte de Lacan. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Eso es una parte que nos va a permitir desarrollar el chiste. Y otra parte que nos va a permitir desarrollar es el valor de un otro con mayúscula. Un otro, ustedes lo habrán visto ya en niñez o en algunas materias, porque es un concepto muy difundido y a veces muy mal difundido, que también trabaja Lacan a partir de Freud, que es el concepto del otro, el otro con mayúscula. Bien, esas son las dos vías por las cuales ustedes es importante que pesquen este texto. El otro con mayúscula tiene que ver con el chiste como un proceso social. Así lo tienen ustedes, el capítulo que tienen que leer ustedes. El chiste como un proceso social. Entender el chiste como un proceso social y la connotación que tiene el otro para el psicoanálisis implica también entender algo que va, se los voy transmitiendo en perspectiva para que quizá trabajamos en la unidad número 12, que tiene que ver con el malestar en la cultura y la parte más social del psicoanálisis, es que el inconsciente es político. ¿En qué sentido? El inconsciente siempre tiene que ver con el otro, no en un sentido peyorativo de la palabra, que acá en Argentina está muy difundido, sino que el inconsciente siempre tiene que ver con el otro. Y el otro no es una persona, ¿bien? Aunque puede estar encarnado en una persona. El otro tiene que ver con el otro simbólico que se ubica en relación a un sujeto. Ese otro pueden ser las instituciones, puede ser la sociedad, pueden ser la familia, pueden ser efectivamente padre, una madre, un hermano, un tío, la pareja, el compañero, compañera. Eh, entonces, eso también lo vemos acá a partir de entender el chiste como eh, un proceso social. Y así, bueno, no me quiero ir mucho, pero ya vamos a volver a eso a la primera parte. También veamos todo en perspectiva con que el sujeto está estructurado como un chiste, que lo serio del hombre es que el hombre está estructurado como un chiste. Bueno, el hombre, la mujer, el, los sujetos. Eh, entonces, eh, leerlo con la perspectiva de que el witz de la estructura del chiste en Freud parte de la técnica significante y que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Eh, También desconozco si ya lo han trabajado con la profesora Mariana en el teórico, pero lo volvemos a trabajar acá. Ustedes saben que, o no saben, que el movimiento lacaniano con la obra de Freud, y esto
vuelvo a insistir, es porque nosotros abordamos el programa de Freud a partir de los aportes de Lacan, ¿sí? Que hay otros aportes y hay otras lecturas, y se desprenden otras prácticas, pero nosotros lo abordamos desde la perspectiva de Lacan, que después ahí también hay otro recorrido, porque de Lacan también hay diferentes lecturas, y que tienen en consecuencia diferentes prácticas. Entonces, lo que Lacan va a hacer, uno de los movimientos que va a hacer con la obra de Freud, che, estoy hablando solo, está todo bien, ¿no? No estoy viendo el chat, nada. Cata, si no sé, se corta algo, me fui mucho, me avisa Va por todo acá. bien por ahora, Guido. Ok, gracias. Bueno, volvemos. En Francia hubo un movimiento que se llamó el estructuralismo, ¿sí? A partir de los años 50, a partir de los años 40, 50. El estructuralismo, una de las ramas donde tiene un impacto es en la lingüística, con lo cual se conforma la lingüística estructural. La lingüística estructural, en realidad el estructuralismo, para decirlo de una forma muy, muy light, ¿no? Muy light, busca las estructuras entender las estructuras por sobre los fenómenos y sobre los elementos simples que conforman un sistema o una estructura. Bien, entonces, en la estructura, en el estructuralismo lingüístico, a partir de los avances y lo que propone Saussure, se empieza a tratar de entender el lenguaje a partir de su unidad mínima, que sería el signo lingüístico. Bien, el signo en Saussure. ¿Qué es lo que implicaría el signo de Saussure? Es que él lo va a transmitir en que hay un concepto y hay una imagen acústica, ¿sí? Que tiene el ejemplo más común es que el concepto, dice uno, árbol, entonces árbol es la imagen acústica y el concepto es lo que uno ve, lo que es el árbol. Bien, eso después en el estructuralismo lingüístico se va a llamar el significado y el significante. Bien, entonces el significado es el concepto y la imagen acústica, que eso también da para 5 clases separadas que no vamos a ingresar en eso, pero como ya está, ¿por qué lo de la imagen acústica está bueno? Acá me voy un toque, pero ya vuelvo. Es que tiene que ver con, por ejemplo, los memes, ¿no? Porque acá ya está mezclando la acústica con la imagen. Pero bueno, ahí nos vamos hacia otro lado, así que volvemos. Esto es lo que va a ser el significante, la imagen acústica, lo que se dice, ¿sí? Entonces lo que va a hacer Lacan con este algoritmo, con este signo lingüístico, lo va a dar vuelta para darle primacía al significante. Esto es lo que está en Lacan. No sé si entiendo que se ve el mouse. Va a poner el significante sobre el significado. ¿Para qué? Para darle primacía al significante, porque va a decir de lo que se trata es del significante, de lo que se dice, de lo que escuchamos, de las palabras, del lenguaje. Entonces, el signo lingüístico siempre cuando alguien dice algo, bueno, y el significante y el significado, Lacan le saca este redondel para explicar, deja las flechas, para explicar que no hay una relación fija, sino que hay una relación arbitraria. Una relación arbitraria quiere decir que hay un momento en que en Lacan lo va a trabajar con el punto de Capitón, que el punto de Capitón tiene que ver con, es un tecnicismo de los bordados, creo, que es cuando los colchones uno hace, vieron que los colchones tienen esos botones grandes, bueno, eso sería un punto de Capitón. Es decir, hay momentos en los cuales un significante queda aprendido a un significado, ¿sí? Por eso podemos medianamente comunicarnos. Pero siempre eso no deja de ser arbitrario
y no deja de ser singular y no deja de estar siempre un poquito suelto. ¿Bien? Entonces, a partir de eso, Lacan va a abordar y va a poder decir que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Es decir, que en el inconsciente lo que hay no son, o sea, que las huellas mnémicas, todo lo que venimos trabajando de Freud, son significantes. Entonces, el inconsciente, al estar estructurado como un lenguaje, al tener significantes, al tener significantes ligados a significados, eso produce afectos en el cuerpo que efectivamente se pueden resolver a partir de un tratamiento psicoanalítico que se produce a nivel del significante. Esto permite que el inconsciente deja de ser tan imaginarizado en términos como, por ejemplo, se desprende Jung, en términos de buscar diferentes profundidades en el inconsciente y como aquello oscuro y demás, para que el analista esté atento a lo que el sujeto dice, las palabras que habla, y todo esto Lacan se centra fundamentalmente, a partir del seminario 5, en las formaciones del inconsciente. Entonces, efectivamente, el chiste, el lapsus, los sueños, que también como habrán trabajado de un sueño, lo que importa es lo que se dice del sueño, los significantes que se desprenden, las palabras que, que uno habla, no si efectivamente uno soñó o sea, no hacemos una, ¿cómo se llaman estas cosas que hacen los médicos? Una tomografía computada para ver si efectivamente usted soñó esto o en realidad se confundió la imagen con la que soñó, ¿sí? Entonces, eso implica la primacía significante. ¿A dónde podemos corroborar esto? En este texto, que es el chiste y su relación a lo inconsciente, con lo inconsciente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque Freud va a percatar que a partir del juego significante hay algo usado socialmente que, que produce ese witz de placer que tiene que ver con el chiste. Cuando alguien cuenta un chiste, juega con su sinsentido, con su equívoco, pone un significante por otro, y esto produce cierta, vamos a utilizar la palabra que le dije al principio, cierta satisfacción en el sujeto. A veces trae risa, a veces no necesariamente, pero que de eso está hecha la estofa del psicoanálisis, del tratamiento psicoanalítico. Entonces, lo que va a desarrollar acá Freud, volvemos a Freud, es, bueno, una serie de características que tienen que tener los chistes, va a desarrollar un montón de chistes y los va a clasificar, pero se va a centrar sobre todo en, en los chistes tendenciosos. Que los chistes tendenciosos son aquellos que también podemos traducir como chistes pulsionales. Y Freud los va a separar en los chistes. O sea, va a decir que hay chistes inocentes y chistes tendenciosos. Dentro de los chistes tendenciosos o pulsionales, para que ya vamos teniendo perspectiva de las próximas unidades, los va a dividir en los agresivos y los sexuales. Los hostiles, va a decir, y los de connotación sexual. Va a decir que esos chistes también son los más interesantes porque son los que más permiten, que no lo dije de ese modo, pero ahora los voy a decir más claramente, una descarga psíquica. Acuérdense todo lo que venían ustedes trabajando del inconsciente, los reprimidos, que todavía no lo han visto como los reprimidos, pero esos deseos que pugnan por salir, pero que lo pueden hacer mediante un sueño a partir de atravesar la censura y disfrazarse, también encuentran un modo de expresarse, de salir, de encontrar una descarga de energía a partir del chiste. Y eso efectivamente es fácilmente constatable en los chistes que hacemos. Los chistes que hacemos tienen que ver con que muchas veces en situaciones incómodas uno puede hacer un chiste, o muchas veces a alguien que uno entiende que si le dice las cosas de una manera se pudre todo,
si se los dice de otra manera, mediante un chiste, no se los deja de decir y le transmite lo que le quiere transmitir. No hay que ser tan rebuscado para hoy darse cuenta del valor que tiene el chiste para transmitir cuestiones, sobre todo que tienen que ver con uno en esta cuestión de los chistes tendenciosos, de las cuestiones hostiles y las cuestiones agresivas y las cuestiones sexuales. Entonces, ese es un valor del chiste, una función que encuentra Freud que tiene el chiste, y porque también, si ustedes lo leen, Freud va a volver sobre que, igual que el sueño, bueno, ayer trabajamos en el práctico el sueño de la inyección de Irma, no sé si ustedes se acuerdan. Freud hace toda su interpretación, pero después hay otra interpretación por fuera que tiene que ver con su relación con Flies. Entonces acá va a pasar lo mismo con el chiste, más allá de todas las interpretaciones posibles que uno puede hacer, si uno sigue rebuscando, en realidad ese chiste tiene que ver con una singularidad y una satisfacción muy propia del sujeto que uno no podría escuchar tan claramente ni sin tanta angustia de entrada, sin un análisis de por medio y sin una clarificación de la relación que cada uno tiene con su inconsciente y con sus formas de satisfacción, vamos a decir ahora, que más adelante le vamos a decir goce. Bien, que las formas de satisfacción siempre tienen que ver con que si el psicoanálisis postula que es necesario renunciar a determinadas pulsiones para ingresar a la sociedad, generalmente tienen una connotación, y esto quiero ser muy cuidadoso acá, pero tienen como una connotación negativa, entonces tiene que ver con toda la agresividad, con todas las cuestiones ligadas a lo sexual que uno reprime para poder estar en sociedad. Sin embargo, vemos que de acuerdo al otro social en el que estemos inmersos, hay chistes que dan más risas que otros. Entonces, durante años todos hemos visto, qué sé yo, programas exitosos como son Videomatch, inocentemente, tampoco vamos a culpabilizar determinadas conductas, aunque se podrían hacer si si tuviera una intencionalidad de más política, si se quiere, pero bueno, millones y millones de personas veíamos, me incluyo para no hablar como desde otro lugar, veíamos el programa de Showmatch o Tinelli y nos reíamos como locos de determinadas cosas que sucedían ahí. Eso tiene que ver con que quienes veíamos esos chistes, efectivamente, estábamos satisfaciendo una pulsión propia, si no, un chiste no le causa gracia, ¿sí? Que efectivamente, porque ese ejemplo me resulta muy interesante, porque se puede ver esto en el plano social, pero además se puede ver también como el otro, y el otro, cuando hablo del otro, hablo en términos sociales, va sancionando como chistes y nos va causando chistes de acuerdo a cómo ese otro social, que no es una persona, sino cómo ese otro social se va modificando y se va mutando. Entonces, efectivamente, si hoy vemos un chiste que hacía Marcelo Tinelli en el 94, en el 90, qué sé yo, no solo en algunos casos nos va a dar repulsión, sino que en otros casos, en el mejor de los casos, no nos va a dar gracia, porque es algo que ya socialmente no tiene ningún motivo de provocar, no hay una disposición del oyente a que eso genere una ganancia de placer. Entonces acá ya me estoy yendo al otro, vamos a ver cómo volvemos. Entonces, estábamos con el chiste como proceso social. Cuando hablamos del chiste como proceso social, tiene que ver con lo siguiente. Como lo dice Freud, se los voy a decir y después me voy de vuelta. Como dice Freud, que lo cómico necesita dos personas, lo va a trabajar Freud, y
a la par va a trabajar que el chiste necesita tres personas. El sujeto, el objeto del chiste y un otro que lo sancione como tal. En cambio, en lo cómico, uno se puede reír si ve a una persona y se tropieza. ¿Sí? Le puede causar determinada sensación cómica, pero se da entre dos personas. Entonces, si bien Freud trabaja que necesitamos que alguien nos sancione el chiste, es decir, yo les vengo acá a contar un chiste de algo, ustedes se tienen que reír para que el proceso del chiste se complete. Esto también es fácilmente constatable. Si uno va y cuenta un chiste y nadie se ríe, uno queda como un boludo. Además, no solamente no se ríe, sino dice, uy, bueno, no se rió nadie, se siente incómodo. Eh, Ni hablar si queda desubicado. Es decir, porque también, de vuelta, en el proceso del chiste, tiene que ver con la disposición del otro, cuando hablo del otro, vuelvo a insistir, es el otro con mayúscula, el otro social, a la misma disposición va a hablar Freud para entender ese chiste. Entonces Freud va a hablar, bueno, de un chiste de, qué sé yo, de los judíos, eh, porque él es judío, eh, y ya ha sufrido en ocasiones su condición, que si uno no puede contar un chiste de judío o no sé, nos vamos a hablar nosotros los chistes, que ya ni sé si se hacen esos chistes, pero yo, cuando yo era más joven, tampoco soy tan grande, contamos, eran los chistes de gallego, o no sé, claro, porque yo pienso cuando yo era más joven, pero al revés no era yo, mis padres y la gente grande, contaba chistes de gallegos todo el tiempo. Entonces, efectivamente, si uno va a una comunidad gallega y le cuenta, no, sí, oye, Manuel, ¿sabes que es un gallego? Y le cuenta un chiste de gallego, Manuel no se va a reír, digamos, probablemente causa todo lo contrario. Entonces, tiene que haber una disposición del oyente similar a la que a quien cuenta el chiste para sancionarlo como tal. Entonces, Freud lo trabaja en términos de personas, que es lo que les estoy tratando de transmitir, que si yo hago un chiste de determinada cuestión, yo necesito que la otra persona que me lo va a sancionar como tal, y ahí están los tres elementos del chiste, tenga una disposición similar a la mía, es decir, si yo tengo cierta tendencia a la satisfacción agresiva y le voy a contar un chiste negro, de humor negro, que la otra persona tenga esa misma disposición, porque si no, no se va a reír. Si es una persona que no tiene ese humor, efectivamente no se va a reír. Entonces el proceso del chiste no se va a completar el proceso del chiste. Bien. Pero el mismo ejemplo que les trataba de decir recién, este otro también es una cuestión social. Entonces, por eso mismo, los chistes que causaban eh, gracia en algún momento, ahora no la causan más. Inclusive uno queda como un desubicado. Y dentro de lo social grande también hay chistes que pueden causar gracia en determinados círculos discursivos y en otros no. Entonces, eh, todo ese proceso tiene que ver con la estructura del chiste. En cambio, lo cómico, Freud lo reduce solamente a que uno se puede reír de algo, pero no se obtiene la ganancia de placer que tiene en el chiste. Entonces es importante diferenciar eso y tenerlo en perspectiva a la hora de leer el texto, que lo importante es la estructura del chiste. La estructura del chiste consta de tres partes: el objeto sobre el que nos reímos, el sujeto que tiene unas condiciones subjetivas para elaborar ese chiste, porque tampoco uno puede elaborar chistes de algo que no le da gracia. Si le gustan los chistes negros, es porque tiene determinada satisfacción pulsional en relación a eso, eh, y a su vez lo tiene que contar en algún lado para que y las condiciones subjetivas del oyente tienen que ser similares. Ese otro que es el oyente no necesariamente es una persona, sino también puede ser una institución o un ámbito discursivo que va a sancionar como tal el chiste. Entonces, el chiste es un proceso social porque culmina su realización cuando el otro lo sanciona como tal.
Esto también es fácilmente constatable cuando uno va, hay un chiste que le causa gracia y necesita contarlo, y va y a un amigo, a la compañera o a alguien va y se lo cuenta. Y también es fácilmente constatable cómo hay determinado humor, determinados chistes que le causan gracia a uno y no a otro. Efectivamente, ahora está condensado mucho en los memes, bueno, esto con los celulares, uno, bueno, le llega un meme que uno se mata de risa y va corriendo y dice, no, mirá, en mi caso mi compañero, un amigo, jaja, no, mirá lo mejor que me pasó en la vida, qué increíble está esto, y se lo va a mostrar y el otro lo mira con cara diciendo, malísimo. Entonces, además de existir esta compatibilidad en las tendencias pulsionales, tiene que haber un determinado código común. ¿Qué tiene que ver con un código común? Y es que si yo les cuento un chiste de ingeniería cuántica física, que cuentan los ingenieros físicos y nadie entiende ese chiste, no nos vamos a reír nadie. Y si uno va allá y lo cuenta, se van a reír todos. Lo mismo que uno podría contar un chiste de psicólogo que solamente tiene sentido porque alguien puede entender el juego significante en relación al significado en determinado discurso. ¿Sí? Eh, eh, con lo cual, además de la compatibilidad, es necesario que haya cierto código común, va a decir Freud, para que ese chiste continúe su proceso. Y además va a recalcar dos cuestiones muy importantes que son características para que el chiste pueda aprenderse mejor y que tiene que ver con la brevedad y con la sorpresa. También para que lo vayamos pensando en términos del psicoanálisis. Porque efectivamente uno requiere una atención, pero requiere una atención justa. Porque efectivamente, si yo les voy a hacer un chiste y estoy una hora haciendo la introducción del chiste, uno se aburre, después llega el chiste y no le interesa. Lo mismo que si les digo al final del chiste, tampoco tiene sentido. Uno tiene que captar determinada atención flotante, que el sujeto esté en relación al chiste, pero sin embargo el wit del chiste, la gracia del chiste, la agudeza del chiste, la sutileza del chiste, ingresa por vía de la sorpresa. Por eso un chiste que uno lo cuenta 2 veces no tiene gracia. No tiene, bueno, no tiene gracia, no tiene wits, porque uno ya sabe cuál es el final de ese chiste. Entonces, es necesario que opere por la sorpresa y Freud también se da cuenta y alude hacia la brevedad. Esto está muy bueno también. Ya vamos a ver si le podemos dar una vuelta. Sí. En el chat están preguntando qué pasa si la persona no se ríe. Entonces están debatiendo sobre eso, si hay risa, o sea, si la sanción es simplemente con la risa o si se puede sancionar de otra forma que no sea riéndose. Bueno, una buena pregunta, ahí quiero ver. En términos, no, yo creo, ahí quiero ver las preguntas, que efectivamente uno podría pensar que generar cierta incomodidad también puede, puede verse como un logro de la estructura del chiste, es decir, generar algo. Por ejemplo, no sé, estoy viendo acá, me faltan un montón de chat, han opinado un montón. Los últimos son los que están sin resolver. Bueno, bien. Es decir, la sanción del otro puede ser mediante la risa, pero también mediante una, no sé, si alguien quiere provocar determinada disrupción en determinado lugar, en determinado lugar, podría ser un chiste incómodo, pero que efectivamente, incluso para que genere eso,
tiene que haber cierta disposición, aunque no sea la misma compartida, pero cierto conocimiento del código. Bien, entonces yo podría hacer un chiste, eh, un witz que tenga que ver con despertar cierta incomodidad, pero aún así el que se siente, o sea, para yo sentirme satisfecho tiene que estar sancionado, no necesariamente con una sonrisa, pero sí de algún modo para yo decir hice algo. O sea, lo contrario de la sanción sería la indiferencia, que es como decirles, si yo les cuento un chiste acá para matemáticos, pensando que nos vamos a reír todo y nadie entiende nada, ni, o sea, no se van a incomodar, ni se van a nada, no va a producir nada. ¿Me explico? ¿Por qué voy pensando esto? Para retomar y volver. Porque la interpretación analítica, porque el sujeto tiene esa estructura, como vimos al principio, y la interpretación analítica tiene que ver con eso, con que tiene la estructura de un chiste. ¿Por qué es? ¿Por qué tiene que estar la sorpresa? Esto también lo trabaja Freud y de una forma muy buena. Porque el inconsciente se contrapone a la razón voluntaria. Los lapsus, los olvidos, no tienen que ver con la razón. Cuanto más razón uno pone, uno está más atento y tiene más elevadas sus defensas. ¿Bien? Con lo cual, esto hace que para ingresar al inconsciente se ingresa por el sesgo. Entonces uno tiene que lograr cierta predisposición. Ustedes ya han visto la atención flotante y la asociación libre, pero al mismo tiempo el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis, esto ya se lo he explicado en mi comisión, se contrapone al sujeto clásico cartesiano de un sujeto fuerte, voluntario y reflexivo, sino más bien encontramos al sujeto en esos puntos, en esas grietas del sujeto reflexivo, del sujeto que opera por pura voluntad. Entonces hay que tener cierta disposición, pero al mismo tiempo para poder ingresar al inconsciente uno ingresa no por el lado de la voluntad, por eso también el psicoanálisis no trabaja apelando a la buena voluntad, es decir, dando consejos de cómo uno sería más sano, más bueno y sería más feliz, porque entiende que el sujeto pasa por otro lado, no por alguien que le va a decir, bueno, entonces usted se tiene que comunicar más con su pareja y ser más claro. Primero, no creemos en la comunicación. Segundo, porque efectivamente no es que el sujeto, que todos sabemos, que siempre pongo el mismo ejemplo, que ya también es muy viejo, pero que fumar es malo y que nos mate, qué sé yo, y que las drogas son malas y que el alcohol es malo y que pelear es malo y que es mejor andar sonriente, feliz y ser positivo en la vida, que no. Pero sin embargo no lo podemos hacer y cada uno tiene sus particularidades. Entonces, el sujeto con el que trabaja el psicoanálisis no es el de la atención, el que uno le va a decir, bueno, entonces vaya, sea feliz, sonría y converse y sea muy claro y no se exacerbe cuando están tratando de abordar determinado tema con su compañero. Porque entiende que el sujeto en la cuestión pulsional funciona de un modo inconsciente, opaco a sí mismo, no transparente. En ese punto es que el chiste es importante. La sorpresa, Roy va a hablar también de la brevedad, ¿sí? Y ustedes han visto que esto nos lleva a otro lugar, pero también me voy a ir, no sé si mucho, pero un poquito, y es que ustedes saben que Lacan instauró la sesión de tiempo variable en psicoanálisis frente a los 45 minutos estándar que se hacía el psicoanálisis de la IPA, de la institución en que Lacan luego se va. Él instaura justamente la cuestión de la temporalidad en el inconsciente. Alguien puede, o sea, uno buscaría que haya un WITS en cada sesión, que el WITS puede estar al minuto o el WITS puede estar a la hora. Entonces, si uno opera mediante el WITS, es como si uno hace un chiste y después se queda, lo hace a los 5 minutos y después se queda y dice, no, pero en realidad la sesión son 1 hora. Entonces te lo voy a explicar al chiste 1 hora. Perdió toda la gracia. Entonces,
va a ser cada vez más efectivo cuanto más, no la sesión, sino el chiste, cuanto más condensado esté, pero al mismo tiempo no hay una condensación justa, tiene que ser una condensación justa para ese sujeto, para que conmueva algo de ese sujeto, para que haya algo de la atención donde uno pueda trabajar esa atención, ingresar por el sesgo y que eso tenga una sanción. ¿Qué es lo que es la sanción? Que el sujeto diga, que le provoque algo al sujeto. En esa instancia, el chiste puede ser sancionado no necesariamente con una risa, ¿sí? Ahora, si un paciente viene, qué sé yo, sí, no sé, estoy enojado con mi compañera, qué sé yo, por esto y por lo otro, y uno le dice, no, lo que pasa es que usted está enamorado de su mamá, en realidad rivaliza con su padre porque en 1914 Freud escribió El complejo del Edipo y eso nos indica que usted está enamorado. No hay ninguna sorpresa, o sea, el paciente va a mirar, primero va a decir qué le pasa a este personaje y se va a ir y probablemente no provoquemos nada en ese sujeto. ¿Está bien? Entonces, eh, eh, es importante por eso, a partir del discurso subjetivo, y que ya quiero volver al chiste porque me estoy yendo un montón, a partir de ese discurso subjetivo de lo significante que está trabajado en este texto, poder captar el valor significante a partir de las características del chiste, que una es la brevedad, otra importante es la sorpresa, y otra que construir ese otro que pueda escuchar ese chiste, entre comillas, es decir, que el otro tenga esa disposición a escuchar eso. Si no, se convierte en lo que Freud también va a denominar una interpretación salvaje. Es decir, si uno cuenta un chiste que no está en un contexto y el otro no lo está escuchando, es una desubicación, no es ninguna interpretación. Entonces, para resumir hasta acá, hay chistes inocentes y chistes tendenciosos. Los chistes tendenciosos tienen que ver con la cuestión más pulsional del psicoanálisis, la cuestión más pulsional del sujeto con lo que trabaja el psicoanálisis y que son los que más nos hablan del sujeto, que tienen que ver con los chistes hostiles y los chistes sexuales. Asimismo, el chiste se va a diferenciar de lo cómico porque es un proceso social. ¿En qué lo que es un proceso social? En que necesita de un otro que lo sancione como chiste para completar el proceso del chiste. Y en tercera instancia podemos decir que eh, eh, las condiciones entre el sujeto y el otro para ese chiste tienen que ser condiciones, disposiciones pulsionales similares, ¿sí? El contexto tiene que ser el adecuado, y me olvidé de una característica que les iba a decir. Bueno, que ya se las dije, pero se las quería ordenar. Bueno, el chiste como proceso social. Está bien que necesita de un otro para que se constituya como tal, a diferencia de él. Ah, y la ganancia de placer. De vuelta, la ganancia de placer. Que eso también es muy interesante para pensarlo a nivel social. Y es que la ganancia de placer entre quien cuenta el chiste y quien lo recibe, ¿sí? Acuérdense que Freud va a hablar casi igualmente de personas, somos nosotros quienes estamos agregando esta connotación de un otro social. Quien recibe el chiste tiene una mayor ganancia de placer porque, y ahí volvemos a lo que veníamos hablando recién, porque no hay un gasto en términos de voluntad, de reflexión para la construcción del chiste, sino que efectivamente se ve sorprendido en la brevedad, en el juego de palabras o en el juego de la imagen acústica, y además tiene la sorpresa de que no conoce el final, con lo cual hay una mayor ganancia de placer en quien escucha el chiste y se ríe que en quien lo cuenta. Ahora, ¿cómo vemos eso? También lo vemos todo el tiempo en el placer que uno obtiene con las determinadas cosas que le gustan, para hacerlo extensivo, pero lo podemos ver con los chistes y en el hecho de que ahí, acá es donde quería poner
en los contadores de chistes sociales o showmatch o esos lugares donde, bueno, uno va y escucha chistes. Porque efectivamente ahí, de un modo, entre comillas, inocente, pero en realidad está sancionando eso como un chiste, es el público. Entonces, si determinado humorista llena un teatro, uno está sancionando que eso es humor, pero efectivamente uno de una cuestión inocente está satisfaciendo, está obteniendo una ganancia de placer enorme al ver determinados chistes. Efectivamente, eso ha ido mutando con el tiempo, por eso en última instancia el otro es el otro social, el que sanciona como tal y el que a su vez, digamos, bueno, las peleas, los deportes, uno a quien le gusta el fútbol sabrá que las canchas de fútbol o cuando uno ve determinados programas de fútbol con las cámaras, también son un lugar muy propicio para chistes muy graciosos a los que les da gracia eso, digamos, quienes pueden captar el código del fútbol, quienes les gusta el fútbol y por eso captan el código, y quienes a partir de allí se pueden reír, ven cómo hay determinadas, entre comillas, puteadas, que a veces son muy, muy agresivas, que uno por el ingenio y por la sorpresa y por el juego significante, también uno de verlas les causa placer. Entonces uno, ¿cuál sería el sumum freudiano? Es que a partir de eso, digamos, uno puede satisfacer determinadas pulsiones que de otro modo no las puede satisfacer. Entonces, en vez de enojarme porque la clase me salió mal, yo me puedo ir a ver un programa de fútbol que pasen las puteadas que le hacen a los jugadores, que le dicen cosas terribles a la gente, pero bueno, uno se ríe porque está esperando una puteada, hacen otra, opera la brevedad, opera la sorpresa, y yo inocentemente, bueno, me río un rato en vez de pensar en cuestiones mías, digamos, o en cuestiones pulsionales de cada sujeto. De todos modos, eso dice mucho del sujeto también. Entonces, pasamos la diferencia entre lo cómico y el chiste. Bueno, y todo esto Freud lo va a ejemplificar porque ustedes tienen un solo ejemplo, da millones de ejemplos, pero tienen un ejemplo que es el de Familionar, que en realidad, bueno, es todo lo que ya hemos trabajado, me olvidé de ponerlo. Que él cuenta la condensación en un significante de otras dos palabras a partir de un neologismo. Y esto es que hay un chiste que efectivamente no causa risa, pero uno puede entender el witz, que tiene que ver con, eh, con que alguien aficionado al dinero, porque vende números de lotería, digamos, uno puede tener muchas interpretaciones ahí, eh, alega ser muy amigo de un varón, un duque, de una persona de la alta sociedad, entonces él dice, bueno, me trató como a uno de los suyos por entero, familiarmente. Familiar. En ese familiarmente, ustedes lo van a tener en el texto de Freud, bueno, desglosa que ahí está diciendo en una palabra, está diciendo me trató familiarmente, pero me trató millonariamente. Entonces, como mediante ese witz, el sujeto en esa conjunción significante está esta cuestión de sentirse parte a partir de ser millonario, del trato de un millonario para con él. Bien, a partir de ese ejemplo que ustedes tienen, que es muy corto, muy simple y está trabajado por Freud, se despliega todo lo que venimos diciendo anteriormente, que es de la estructura significante del inconsciente. Entonces, ahora vamos a ver, para finalizar, más preguntas. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien quiere decir algo? Eh, Profe, sí.
¿Cómo le va? Yo tengo una duda que comparto con una compañera que subió en el chat, que como que no me queda claro si el que cuenta el chiste ya tiene Sí. un placer, digamos, al hacerlo y contar el chiste, o solo cuando ve la sanción del otro, digamos. Mm, ¿Me explicó? sí, dos cosas. Sí, sí obtiene placer porque es como una paradoja, porque en realidad no va a ser nunca un chiste si en realidad no hay un otro que lo sanciona como tal. Pero, vuelvo a insistir, el otro es algo social. Entonces, si a mí se me ocurre un chiste que se enmarca en, qué sé yo, un chiste de psicoanalistas, porque nos juntamos, salimos el día, qué sé yo, entonces tenemos como un código en común, o de psicólogos, pues son mis amigos. Entonces, eso ya conforma un otro social. Entonces, a mí se me puede decir, uy, bueno, voy a contar una bien ñoño. Entonces uno dice, uy, hago un chiste de Freud con Lacan, sí, porque Freud, Lacan, jaja, y me río. Ahí en realidad ya hay una sanción de un otro, que en realidad no es una persona de carne y hueso, no es mi amigo psicólogo, mi amigo psicoanalista, que además voy a necesitar de contárselo y que se ría. Pero hay un otro que excede a esa persona que me lo estaría sancionando, ¿sí? No es cualquier cosa, pero para no irnos tanto, tomemos en que no, en que es una persona la que se tiene que reír. Entonces, la respuesta a su pregunta es sí, no, sí, porque cuando uno lo cuenta, efectivamente ya hay un otro social que aunque no se me esté riendo, me está sancionando a mí eso como un chiste, ¿sí? Pero, tal como lo trabaja Freud acá, no, es necesario que yo mi chiste lo ponga en consideración de un otro que se ría de carne y hueso, o que vaya a una asociación a la facultad, les cuente un chiste y todos se rían. Hay una ganancia de placer cuando el otro lo sanciona como tal, cuando el otro se ríe. Cuando el otro lo sanciona, no necesariamente cuando el otro se ríe, cuando efectivamente para el otro es un chiste. Eso es el proceso social del chiste. Y va a haber más ganancia en quien se ríe de ese chiste, porque no tuvo todo el gasto psíquico de elucubrar intelectualmente el chiste eso, y además contó con la sorpresa una vez que yo se lo cuento, etc. Porque en última instancia podríamos decir que, y acá ya también me vuelvo a ir, pero que el origen del chiste nunca es, no lo hace nunca uno solo, siempre el chiste llega por otro, porque el otro en última instancia es lo social, es lo político. Entonces el chiste nunca tiene un origen único, aunque a mí se me puede ocurrir. Entonces siempre el chiste es un chiste que uno cuenta, si es un chiste. Pero bueno, esa sería la respuesta. Entonces es necesario que el otro lo sancione como tal para obtener placer. Si yo estoy solo con un chiste, no genera placer, pero al mismo tiempo no es un chiste, justamente por eso. Entonces es necesario sí que el otro lo sancione. ¿Más preguntas? Bueno, vamos a ir ahora a la pregunta de Danis Olivera. Y ahora vamos a ver cómo se relaciona. Bueno, yo, como verán, a mí me causa risa. No, probablemente no les cause a todos risa. Son 15 segundos, 20 segundos, se los pongo ahora y, y vemos. Nos cante una canción el señor Lisandro. Dale, nos cantás algo. ¿Qué va a cantar ahora? Me hice cargo de Toulouse, se llama la canción. El técnico de Toulouse que que nos cante una canción el señor Lisandro. Dale, nos cantás algo. ¿Qué va a cantar ahora? Me hice cargo de Toulouse, se llama la canción. El técnico de Toulouse que Bueno, bueno, eso tiene que ver con el chiste. Ahora paso a explicarlo, que dan, si no se han reído, no se van a reír menos si lo explico. Pero ahí
eh, cuando Aristimuño tiene una canción que se llama Me hice cargo de tu luz, y asimismo en la jerga futbolística, ya hablamos de la compatibilidad, cuando alguien se hace cargo de algo, tiene que ver con ser técnico de un equipo, ¿bien? Entonces, qué sé yo, Bianchi se hizo cargo de Boca, fue técnico de Boca, ¿bien? O Gallardo se hizo cargo de River. Entonces, y al mismo tiempo Toulouse, eh, es un lugar de Francia, pero es un equipo de fútbol, ¿bien? Entonces, que se pronuncia igual, tiene la misma resonancia fonética que Toulouse. Entonces, me hice cargo de Toulouse, pasa a me hice cargo de Toulouse. Entonces ahí la respuesta, el chiste, ni siquiera es explicado. Es decir, no sabía que además era técnico de fútbol, le dicen. Bien, lo que causa una risa en el propio Aristimuño. Bien, esa es la estructura de una interpretación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno lo puede o escucha eso porque tiene la misma compatibilidad, porque está en un momento preciso y porque además le causa sorpresa, ¿qué sucede? Una vez que uno escucha algo de una forma diferente, no puede más escucharlo de una manera como lo escuchaba antes. Entonces, esta canción que a mí, me río, que a mí también me causaba paz, me causaba nostalgia, me causaba amor, y yo la ponía en la pieza y me ponía a escuchar, esta canción, qué bueno estar en el dique con una copa de vino, mirando las estrellas. Cada vez que la escucho me río, porque en vez de imaginarme todo eso, me imagino a Lisandro Aristimuño con un traje Adidas así entrenando al lado de una cancha, ¿bien? Entonces me río. Entonces, cuando hay un chiste, cuando hay una interpretación en psicoanálisis que tiene esta estructura de chiste, lo que efectivamente produce es que algo que se escuchaba de una manera, no se puede escuchar nunca más de esa manera. Eso es lo que produce una interpretación en psicoanálisis y a lo que aspira un psicoanálisis, que es cosas que se han escuchado, volvemos al significado y al significante, puntos de capitón que han anudado determinados significantes a determinado significado, puedan aflojarse y significar otra cosa. Entonces, está bueno el chiste. Ya prometo no hacerlo más porque si va a quedar grabado, vamos a buscar otro chiste para el año que viene. Hay una pregunta de... Efectivamente, Anabela, lo del ahorro psíquico tiene que ver con que efectivamente que el ahorro es que no tiene el gasto intelectual para producir el chiste. Eso implica una atención y una voluntad más precisa que quien lo escucha directamente no tiene ese gasto, entonces hay un ahorro en esa energía, con lo cual hay más satisfacción. Y el hombre está estructurado como un chiste porque... Espera, ya había otra pregunta más arriba de Sol. Cambia con el tiempo, depende de que en distintas épocas los temas están más mal vistos que no. Sí, está muy bien, Sol. Efectivamente, tiene que ver porque la época determina, vuelvo a insistir, al otro social, ¿sí? Y el otro social determina los modos de satisfacción
y las renuncias posibles en determinada comunidad, en determinada sociedad. Por eso, efectivamente, cuando hablamos de eso, es muy importante entender que cuando les decía que el psicoanálisis es la política, psicoanálisis es la política porque trabaja con lo social, es decir, el inconsciente se estructura como un lenguaje y el lenguaje tiene que ver con el otro social, qué está permitido, qué está prohibido, pero no en términos de una legalidad o de lo jurídico, sino en cómo se permite, qué satisfacciones pulsionales están permitidas y cuáles no. Entonces, efectivamente, no sé, hay momentos, épocas donde hay determinados espectáculos que, no sé, estoy pensando en las peleas, en los deportes, que determinada sociedad vanagloria, idealiza y que efectivamente tienen efectos, como en los chistes que determinada sociedad los tiene, los trabaja, como las fiestas permitidas, los momentos de exceso o de tratamiento pulsional. Entonces, bueno, habrá lugares donde uno puede estar con determinado exceso y otros no. Entonces, es lo mismo, pero qué sé yo, si un sábado a la noche uno hace cosas que están mal vistas un martes al mediodía. Entonces, pero bueno, eso tiene que ver con todo el otro social y las formas de satisfacción, cómo la sociedad se las arregla. Cuando hablo de sociedad hablo de una comunidad para permitir el tratamiento del tratamiento de la satisfacción pulsional, podríamos decir. Entonces el chiste es uno de esos modos. Y el psicoanálisis trabaja con eso, porque además este otro social que es, que de vuelta, eso es, que lo que es la provincia, el municipio, el pueblo, es la universidad, es la nación, es el mundo, pero también es la familia y también es la pareja y también, entonces, en cada uno se constituye en relación a los otros y en qué satisfacciones, satisfacciones pulsionales uno está dispuesto a ceder y en cuáles no, y de acuerdo a su relación al otro social. Bueno, y el hombre está estructurado como un chiste, Alejo, no sé si tiene mucha explicación más que esa, y es que el chiste está armado a partir de significantes y de satisfacciones que obtiene a partir de determinado wits significante, que los significantes son letras y que en última instancia las letras son sonidos que impactan en el cuerpo. Entonces, el sujeto es un chiste, además hablar de que está estructurado como un chiste, no es un chiste, está estructurado. Está estructurado implica que se trabaja con el sujeto de acuerdo a su estructura como un chiste, de acuerdo a los significantes que circulan, a los significantes que generan satisfacciones, a los que no, y ese es el tratamiento que propone una experiencia de análisis, es decir, un tratamiento a partir del significante y no del significado, porque el significado siempre es no de un significado común. Bien, por eso el psicoanálisis no aboga a los protocolos de salud mental estandarizados, a los diagnósticos, a los modos de universalización que tiene la ley, a los modos de universalización que tienen los protocolos de salud, sino que trabaja con otro sujeto, trabaja con un sujeto que no es el sujeto que entiende, el sujeto racional, el sujeto cartesiano, el sujeto fuerte, el sujeto que uno le dice sea feliz, va a ser feliz, deje de tomar y va a dejar de tomar, porque es muy malo. No, eso está bien, es un tratamiento posible, pero el psicoanálisis trabaja con otro sujeto, con un sujeto pulsional, y la pulsión se aborda en primera instancia a partir de el tratamiento. No, la pulsión, que otro gran aporte freudiano, no se trata de abolirla,
digamos que es como determinada política de hacer máquinas, porque la pulsión se trata de, de tratarla de algún modo, y por eso mismo existe la política. La política existe porque son acuerdos sociales de tratamiento de la pulsión. Entonces la política existe y va a seguir existiendo siempre. Miller pone un ejemplo, Jacques Alain Miller es, bueno, más adelante, no sé si Mariana, otro psicoanalista, que por ejemplo, y el lenguaje, eso de vuelta, el lenguaje tiene que ver con esa satisfacción pulsional, no con una funcionalidad de comunicación, ni de decir un mensaje. ¿Bien? ¿Qué les quiero transmitir con esto? Que frente a los ejemplos de otras formas que utilizarían un lenguaje, entre comillas, como las abejas o como las hormigas, que lograrían cierta comunicación, Miller dice, bueno, justamente ahí como hay comunicación, Lacan tiene otra frase que dice, no existe la comunicación no existe, como existe ahí la comunicación, efectivamente que no es este lenguaje pulsional, sino un lenguaje de código, como trabajan las computadoras, no hay política. Dice, o ustedes alguna vez vieron a las abejas sublevarse contra las reinas, o a las hormigas, o ustedes vieron alguna vez a una abeja hacerle un chiste a otra abeja, que decirle que para allá queda el panal cuando queda para el otro lado. Bueno, todo eso es posible porque el lenguaje pulsional tiene que ver con otras cosas y no solamente con el sentido comunicacional del mismo. Bien, entonces todo eso tiene que ver con entender la estructura del chiste. Por eso es tan importante este texto. Caldito seas, muy bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bien, exacto, puede ser que sí, Anabela, se completa al contarlo porque es el otro que lo sanciona como tal y ahí se completa el proceso. Bueno, el PowerPoint me quedó armado hasta la mitad, debería agregarle un par de cuestiones más. Pero bueno, y si no, lo subimos así. Bueno, no creen en la comunicación. ¿Por qué no creen en la comunicación? Efectivamente, porque lo que les hablé recién, no cree en la estabilidad entre un significante y un significado. Un significante tiene un sedimento acústico, fonético, de historia y singular de cada uno, que nunca significa lo mismo para cada uno. Bien, a partir de ahí, digamos, eso es lo más básico, pero eso qué implicancia trae, que por ejemplo, cuando los significantes de uso común no dicen nada del sujeto ni de su relación a ese significante. Por eso los diagnósticos a un psicoanalista, sí a otras ramas de la psicología y sí a la medicina, no es excluyente, pero el psicoanálisis no trabaja porque a mí no me dice nada que alguien tenga un ataque de pánico o que alguien tenga, qué sé yo, porque efectivamente uno toma significantes que están en lo social para nombrar algo que solamente se puede nombrar, y ahí de vuelta volvemos al chiste y de vuelta volvemos a la traducción, que solamente se puede decir de una forma. Y cuando uno encuentra lo que Lacan transmitió como el bien decir, cuando uno dice algo de una forma, no, a mí me pasa esto con esas palabras, es eso, no es otra cosa. Es lo mismo el chiste del caldito seas. ¿Entendés? ¿No? Ese chiste, ¿cómo lo vamos a traducir? Si no se puede traducir, no se puede decir con otras palabras. ¿Qué va a decir? ¿Cómo maldice un pollito a otro pollito? Sopa seas.
no tiene no perdió el wits, ¿cómo decir sopa sea? Si caldito es una sopa también, entonces uno quiere explicar, no, bueno, porque la sopa es como un caldito, entonces tiene solamente ese wits, entonces lo significante, el tratamiento significante, cuando singularmente logran nombrar algo, no puede ser nombrado de otra manera más que de esa. Entonces, en ese sentido, es lo que decía de la comunicación, no existe. Pero bueno, eso ya es otra. Nos vamos para otro lado. Pero sí existe la satisfacción en el cuerpo de que determinados significantes, bueno, lo que decíamos recién, digamos, hay chistes que le hacen gracia a algunos y a otros no, hay significantes que resuenan para unos y otros que no, hay ofensas que tienen que ver, ustedes también habrán visto, hay palabras que a alguien le impacta de una manera que a otros no. Entonces, bueno, de eso se trata un poco el psicoanálisis y eso tiene mucho que ver, si bien he profundizado mucho y me mucho con este texto. Bueno, la semana que viene tienen parcial, estudien mucho, tiene un programa abreviado que intuyo que ya lo han leído todos, así que no van a tener mayores problemas para realizarlo y recuerden que no hay teórico y probablemente entiendo que tampoco habrá práctico, ¿no? Quizá algunos hagan consulta y demás. Así que, bueno, un saludo. Nos vemos.